La economía dominicana ha tenido bastante estabilidad si se toma en cuenta los precios de los productos, es decir, la inflación ha sido controlada por las autoridades, ha habido estabilidad en la tasa de cambio, hay, claro, un problema de endeudamiento externo que afecta muy seriamente y que a futuro podría representar algunos riesgos. Pero durante el año 2016 hemos tenido una economía que ha sido bien valorada por los organismos internacionales. Recientemente el Banco Mundial acaba de ofrecer informaciones sobre el comportamiento de la economía dominicana. La cuestión es que la redistribución del ingreso en República Dominicana, la reducción de pobreza, son aspectos que todavía no hay reflejo de que la economía esté actuando de manera positiva. Tenemos con nosotros a Eduardo García Michel, economista reconocido, ha sido un economista importante, funcionario público también, y queremos que nos ayude Eduardo García Michel a analizar la economía dominicana durante el año 2016. Obviamente hubo un cambio de gobierno, pero es un cambio de gobierno que se ha mantenido las mismas autoridades. ¿Cómo se puede evaluar el año y calificar el año 2016 en el aspecto económico, Eduardo? Mira, el 2016 se parece mucho a los años que lo precedieron. Ya. Y siempre es así porque hay una continuidad. Como tú decías, ha sido un año marcado por la estabilidad de precios interna y externa. Es decir, inflación muy baja, posiblemente terminará en alrededor de un 1%, y un tipo de cambio que habría variado al final del año, es decir, dentro de pocos días, en un 2 punto algo por ciento. Eso es casi un milagro en el contexto latinoamericano. Y diríamos que también está marcado el 2016 por un ritmo de crecimiento del Producto Interno Bruto que posiblemente sea el más alto de América Latina y el Caribe. Un 7%. Junto con Panamá, es posible que sea un poco, que quede un poquito por debajo del 7, pero 6.5, 6.6, 6.4, da lo mismo. Sí. Es un ritmo de crecimiento muy robusto, basado sobre todo en la actividad de la construcción, que es la que más ha estado creciendo en los últimos años. En la intermediación financiera, y uno se sorprende, pero sí, la intermediación financiera ha sido uno de los renglones de fuerte crecimiento. El comercio, el turismo y, en fin, otras actividades económicas. De manera que diría que son los aspectos positivos resaltantes. En la inversión extranjera, Eduardo, ¿cómo ha sido el comportamiento? Porque hemos mantenido una actividad de inversión extranjera muy dinámica en años anteriores. Por ejemplo, sí, la inversión en minería ha sido significativa, ayudó significativamente. Hubo un pico Sí, de inversión extranjera en los años en que se instaló la minera Barrick de Gold. Eso ha bajado porque fue algo muy puntual para el comienzo de operaciones en la mina de Pueblo Viejo, pero ha seguido llegando la inversión extranjera con un ritmo por encima de 2.000 millones de dólares en el año, que es como va a terminar el 2016, 2.200, algo parecido. Lo importante en ese aspecto es hacia dónde se está dirigiendo. Hace 4 años más o menos, cuando se instaló la empresa minera para explotar el oro, el grueso de la inversión fue a minería, pero fue esa inversión muy puntual en oro. En los últimos tiempos, el turismo, la inversión en turismo y la inmobiliaria ha tenido mucho peso. Yo diría que casi la mitad de la inversión extranjera directa ha ido a esas dos. Al turismo e inmobiliaria. La inmobiliaria es relacionada también con el turismo, sí, porque hay proyectos inmobiliarios en áreas turísticas también. Sí. De manera que esos son los aspectos resaltantes. Un crecimiento muy fuerte de la economía,
América Latina va a decrecer un 1.1%, se estima. Bueno, básicamente por Venezuela, por Brasil, Venezuela y Brasil. Y Argentina también. Y Argentina también, y son países grandes, muy o sea, grandes, de mucho peso. Esos son los aspectos positivos. Ya. No todo es color de rosa. Ya. Junto con esa estabilidad, junto con ese crecimiento, hay problemas que vienen de muy lejos, que no se resuelven. Pero antes de ver ese tema, sería conveniente, Fausto, hablar un poco de elementos que han favorecido ese comportamiento, en el caso nuestro, ese comportamiento de la economía. Por ejemplo, hemos tenido una región con muchos problemas de carácter político y de inestabilidad. Por ejemplo, el caso Brasil ha sido muy importante el decrecimiento de Brasil, que nos ha afectado directamente porque parte de la inversión extranjera procedía de Brasil también, o de los préstamos que recibía República Dominicana. Sí, pero hay elementos que han sido muy positivos y que se han reflejado no solo en 2016, sino antes. Ya. El primero, que es como un regalo de Navidad, estamos en Navidad terminando el año, el petróleo. El petróleo. La factura petrolera. Sí. Este país se ha podido ahorrar desde el 2012, que el precio, que la factura petrolera llegó a 4.800 millones de dólares. Mucho dinero. Sí. Posiblemente termine este año. Pero el barril de petróleo estaba a $100 aproximadamente. Sí, posiblemente termine este año en 2.100, 2.200 millones. Este país se ha podido ahorrar más de 2.500 millones de dólares. Con la factura petrolera. Y ese es el gran bálsamo que ha dinamizado esta economía. Ese es el gran incentivo de que hemos disfrutado. Y el otro es el turismo, por ejemplo, Eduardo. En adición, hay otros elementos que han hecho una gran contribución. Yo diría que el turismo, sobre todo, el turismo ha aumentado su aporte en cuanto a ingresos de divisas. Y si uno lo mira en ese periodo de 4 años, 2012-2016, el incremento de ingresos anda por alrededor de 2.000 millones de dólares. Entonces, eso no quiere decir que no haya otras áreas que también... No, pero ahí eso se explica por la gran cantidad de turistas que ha venido. Creo que hemos aumentado como 2 millones de turistas más que hemos tenido. Sí. En el año 2016 parece que vamos a terminar por encima de los 6 millones de turistas. Sí, claro que sí. Entonces, esos son los elementos que han favorecido esta situación. Ahora bien, no siempre se va a disponer de la misma suerte. Las circunstancias cambian. El entorno internacional también. El petróleo comenzó a subir. Se espera que en 2017 suba un 15 o 20%. Nadie sabe. Puede ser menos, puede ser más. Pero esa bendición de la que hemos disfrutado en un periodo relativamente largo, la debimos haber aprovechado para hacer los ajustes que la economía necesita. Es decir, utilizar ese ahorro para tomar decisiones que son difíciles y resolver problemas que están ahí, que vienen de lejos. O sea, esta es una economía con buen crecimiento, con estabilidad, pero con problemas pendientes que no se han acometido. Las soluciones se han dejado aparcadas. En el próximo segmento vamos a hablar de cuáles son esos problemas que debimos tratar de resolver en este periodo de vacas gordas en la economía dominicana. En un momento retornamos en este diálogo con Eduardo García Michel. En este periodo de distribución de riqueza, como en algún momento designó Danilo Medina que serían sus gobiernos, ahora es iniciando su segundo gobierno, ¿cuáles son los aspectos que debíamos afrontar para prepararnos para un futuro
cargado de incertidumbre, por ejemplo, en el contexto internacional y en el contexto local por toda la cuestión del tema del endeudamiento externo y el tema fiscal. Hablábamos de los aspectos positivos, sí, de la bendición que ha sido para el país, sí, el descenso de la factura petrolera, el incremento en la llegada de turistas. Las remesas, por ejemplo. Las remesas también, sí, y otras áreas, sí, que también son importantes. Pero entonces, para poner el asunto en su contexto adecuado, hay carencias y falta de decisiones. Pero podríamos caracterizarlo de la siguiente manera. Lo que más incide sobre el futuro de este país, del futuro inmediato, es la existencia de déficit. Yeah. Y cuando uno habla de déficit, piensa en el fiscal. Pero yo necesariamente no pienso en el fiscal, aunque no dejo de hacerlo. El mayor déficit, y tiene mucho que ver con la economía, es el institucional. El déficit institucional. Yo pensé que estaba hablando de los casi 400.000 millones, o más de 400.000 millones, del cuasi fiscal del Banco Central, también, más el déficit del gobierno en el año 2016, que podría ser de aproximadamente 150.000 millones de pesos. No podemos hablar de eso. Más el déficit para el presupuesto previsto del 2017. Sí. Podemos hablar de eso, pero yo creo que lo que más relieve tiene, mayor importancia, lo que es fundamental para el país, sí, es convertir ese déficit en un superávit. ¿El déficit institucional? El déficit institucional. Cuando hablamos de déficit institucional, a mí me gustaría saber exactamente de qué estamos hablando. Que este país carece de instituciones y las que existen son débiles. Son muy débiles. Y es difícil que un país se desarrolle con instituciones débiles. Pero la institución más fuerte que tiene la República Dominicana es la Presidencia de la República. ¿El Poder Ejecutivo? No, precisamente. Es tan fuerte el Poder Ejecutivo y hay tantas faltas de controles para contrarrestar esa fuerza que tiene, que nos convierte en un país de gran debilidad institucional. Por ejemplo, aquí se acaba de aprobar un presupuesto complementario. Sí. Hace 2 o 3 días. Sí, ciertamente. Después de haber aprobado el presupuesto. Y el presupuesto complementario se aprueba para darle legalidad a gastos que ya se han hecho, que se han efectuado. 11.800 La cifra millones. no importa, la cifra no importa. Y eso no puede ser. Así no funciona una democracia. Así no funciona un país con instituciones. El Congreso no es un lugar para poner un sello a todo lo que envíe el Poder Ejecutivo. Sí. Entonces, hay un déficit institucional demasiado grande. Y los gobernantes llegan, aprovechan ese poder de la presidencia para pensar no en transformar el país, sino para quedarse por los siglos de los siglos si pudieran. Sí. Pero hay independencia en ciertas instituciones, por ejemplo, en el ámbito financiero, el Banco Central tiene cierta independencia, la Superintendencia de Bancos tiene también cierta independencia. Sí, en la forma, todas son independientes, en la forma. En el fondo no, en el fondo no lo son. Hay una debilidad institucional, porque el modelo que parte desde la presidencia, que es el eje que debilita a todas las instituciones por su accionar, ese modelo se replica en otras instituciones. Tú has mencionado el orden monetario también. Se reproduce. Aquí se aprobó una ley de capitalización del Banco Central para que el gobierno fuera cubriendo un déficit. Lo que yo te quería decir es, terminando este año, este país necesita fortalecer la institucionalidad. Que cada institución haga su labor y que funcionen los contrapesos. Eso para el ámbito económico. Para todos los ámbitos. Para todos los ámbitos. Para todos los ámbitos, que funcione la justicia, que funcione el Congreso, que funcionen como deben funcionar los organismos, incluyendo los monetarios. Pero eso no lo ven los organismos internacionales ni los acreedores de República Dominicana. Cuando el país ha ido a colocar bonos, inmediatamente aparecen el triple de lo que... El signo de las relaciones internacionales es el de la complacencia, de ellos y de nosotros, que llega también a autocomplacencia. Aún sabiendo que existen problemas muy grandes,
sin resolver. Por ese es el signo. La diplomacia siempre es gentil. Sí. E imperan los buenos modales. Y no se quieren decir con palabras hirientes lo que hay que decir. Entonces se dice de muy buena manera, por ejemplo, el informe que se publicó, el del Fondo Monetario Internacional, que se terminó en febrero de este año, para el 2015. No se ha dado a conocer. Se dio a conocer en noviembre. En noviembre. Tú te preguntas, ¿por qué se dio a conocer en noviembre? O sea, hace pocos días, Sí, semanas. sí. Porque había elecciones Ya, y podía perjudicar. ya. Entonces, ese no puede ser el criterio. Ese no puede ser el Y criterio. no es el Fondo Monetario Internacional el que tiene la obligación de hacer público ese informe en relación al capítulo 4 del acuerdo. Debería tenerlo. Pero los países acordaron que era derecho del país examinado, porque ese informe se hace para cada país, cada año. Derecho del país examinado, en este caso República Dominicana, a decir si se publica O si no se publica. o si se publica con censura Ya. de aspectos sensibles o no se publica. Ya. Y eso se llama escasa transparencia. Sí, 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 sí. Pero bueno, para que no se nos vaya el programa Sí. en esto, hay un déficit de institucionalidad muy fuerte que tenemos que removerlo. Y lo que dificulta que se remueva ese déficit es lo que muchos dominicanos de la clase política tienen en su cabeza, llegar al poder para mantenerse. Recientemente escribiste un artículo, Eduardo, en Diario Libre sobre el tema de los impuestos, en relación a un artículo que ya había escrito, lo publicó en Acento, Isidoro Santana, el ministro de Economía y Planificación. Es decir, en República Dominicana hay un problema de falta de recursos para poder completar el presupuesto. ¿Es que el gobierno tiene que aumentar los impuestos o es que el gobierno tiene que reducir los gastos? ¿Cuál es el problema? No, yo creo que es una combinación. Es una combinación. El problema fundamental es la falta de confianza y de credibilidad. De nuevo, conectado al punto de las instituciones. Ya. Si el dinero que se recauda no se utiliza para resolver los problemas nacionales y se desvía para fines grupales o partidarios en buena parte, para mantener una clientela, entonces los que tributan no se sienten confiados en aportar lo que deben aportar porque consideran que se están usando mal sus recursos, ganados con el sudor de la frente de cada uno de nosotros. Exactamente, sí. Entonces, por eso es tan importante fortalecer las instituciones y que tampoco se desvíen hacia la corrupción. Ya. ¿Verdad? O sea, clientelismo y corrupción. Son dos factores entonces, importantísimos que intervienen y reducen la institucionalidad. Entonces, fortalezcamos las instituciones y entonces vamos a hacer las reformas profundas para que la gente, las empresas, paguen lo que tienen que pagar y el Estado cumpla con sus funciones. Yo creo en un Estado fuerte, en un Estado muy fuerte, muy eficiente y quizás más pequeño. Pero donde no haya, donde a la gente no se le nombre porque anduvo en la campaña con una gorrita voceando. No, cada cual tiene su lugar. Es decir, donde los mejores dominicanos ocupen las funciones apropiadas y este país se conduzca hacia el desarrollo. Eso es lo que tenemos que hacer. Hay un panorama internacional que viene con el establecimiento de un nuevo gobierno en Estados Unidos. ¿Cuáles son las expectativas que vamos a tener? Ese es el próximo tema que le vamos a plantear a Eduardo en nuestro último segmento, hablando sobre la economía dominicana en el 2016 y la perspectiva ahora para el 2017. En un momento volvemos. Eduardo, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo obligaba al gobierno a hacer un pacto fiscal. No lo hizo en el 2016, probablemente por el tema de las elecciones, pero el pacto debió haberse hecho 2 años antes. Y ahora, para el año 2017, ¿hay posibilidad de que tengamos un pacto fiscal? Mira, todo está condicionado al aspecto político. Si no hay aspiración de reelección, podrían hacerse las reformas fundamentales.
Si en la mente de los gobernantes sigue instalado el tema de la reelección, entonces se van a seguir posponiendo las grandes decisiones. Este país necesita el pacto eléctrico, necesita el pacto fiscal, una solución al problema del transporte, soluciones radicales al tema laboral. ¿Electricidad? Sí, yo te mencioné el eléctrico, sí, y el eléctrico. Sí, sí. Y necesita también que la seguridad social se universalice, pero que no sea nada más, como ocurrió una vez en el ámbito educativo, que entren todos los alumnos, los que estaban fuera de las escuelas, los jóvenes, los muchachos, y que baje la calidad de la educación. No, no es eso. Es que entren los que no están en la parte de seguridad social, de salud, pero también de pensiones, que entren los que no están y que aumente la calidad del servicio y de las prestaciones. Es de eso que estamos hablando. Es decir, este país necesita ser transformado, pero para eso se requiere de decisiones valientes, que vayan en profundidad. Implica chocar con muchos intereses establecidos y por eso tienen un costo político. Sí. Y los líderes políticos a veces rehúyen asumir ese costo político. No debemos preocuparnos. El otro problema, sí, que creo que no lo mencioné, la deuda cuasi fiscal. El cuasi fiscal del Banco Central. Y sí, no son 400.000, son ya 500.000 y pico de millones de pesos. Llegó a los 500.000 millones. Lo sobrepasó. Ahora, 500, en el año 2016. En el año 2016. Y eso hay que resolverlo, porque eso distorsiona el funcionamiento del mercado financiero, del sistema financiero y del de capitales, los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones es el ahorro más estable que existe, sí, sobre todo cuando es un sistema nuevo como el nuestro. Es casi 400.000 millones de pesos. Es el ahorro ideal para ser utilizado como inversión productiva. Yeah. ¿Y a dónde está eso? Depositado, como he dicho muchas veces, sí, en la caja negra y oscura del Banco Central. Es decir, sí, sacado de circulación. Sí. Eso es una barbaridad. Sí. En vez de ser empleado productivamente, yeah, para que haya más trabajo y más producción. ¿Ese cuasi fiscal incide en que esos fondos de pensiones estén acumulados en el Banco Central? Obviamente que sí. Obviamente que sí, porque el Banco Central necesita sacar dinero, seguir colocando títulos y títulos y títulos y títulos cada año. Pero eso va creciendo. Eso, claro, sí. Eso provoca pérdidas anuales de 40.000, 50.000 millones de pesos que pasan por ley al gobierno. El gobierno tiene que asumirlas. Yeah. Por eso el gobierno no cumple con la capitalización del banco. Bueno, eso es en adición a lo de la capitalización. Es decir, primero asume la deuda, los 500 y pico, 540.000 millones de pesos. Y aparte de eso, lo que la ley de capitalización dice, este año el gobierno entregará al Banco Central 20.000 y pico de millones, 22.000, 23.000, sí, y así años. ¿Hasta cuándo puede llegar esto? ¿No hay un límite para eso? Claro que sí. Porque eso puede, en definitiva, afectar la economía. Puede producirse un colapso. Todo tiene un límite. Por ejemplo, parte del crecimiento nuestro se debe al endeudamiento, porque no solamente el turismo ni la baja en la factura petrolera, sí, es que los recursos que faltan han estado entrando como financiamiento. Como financiamiento, sí, directo al presupuesto. Mientras haya acreedores dispuestos a seguir prestando, sí, claro, puede seguir indefinidamente. Yeah. Pero puede llegar un momento en que esos acreedores lo piensen mejor y digan no, hasta aquí llegamos. Ahora, por eso digo... Y por eso es importante no esperar a que llegue ese momento. Hay que anticiparse. Vamos a resolver esos desajustes. Y lo ideal hubiese sido hacerlo en estas circunstancias externas tan favorables que hemos tenido. Sí, sí. Todavía estamos a tiempo,
Pero fíjate que ya las circunstancias comienzan a a cambiar en Por ejemplo, contra nuestra. Por ejemplo, Donald Trump como presidente de Estados Unidos ha representado un aumento inmediato ya de las tasas de interés, los tipos de interés han aumentado. Bueno, no Una necesariamente, apreciación del dólar. no necesariamente Donald Trump. Por Donald Trump, no, pero, el aumento de tasas venía como quiera. pero es un factor que está ahí. Es un elemento adicional. Es un elemento adicional. Sí. ¿Qué podemos esperar para el año 2017 con respecto a este entorno internacional y nacional también de la economía dominicana? Mira, mi mente siempre va a lo positivo. Sí. Yo creo que este país tiene un gran futuro, pero también muchos retos importantes que enfrentar de manera constructiva. Este país tiene vocación de crecimiento, vocación de estabilidad, pero tenemos que ayudarnos nosotros mismos a que en un entorno internacional tan incierto como el que se vive en el mundo de hoy, nosotros vayamos poniendo las cosas en orden en este país. Y te voy a poner un ejemplo. ¿Tú crees que es posible vivir con un sistema de transporte como el que vivimos, en el que se pierde tanto tiempo? Tú sabes lo que vale el tiempo. La cantidad de horas, hombre. El tiempo mujer, de todo sí, el mundo, desde los más encumbrados hasta los que están en la base social. en los entaponamientos. Y simplemente no hay manera de que nadie se decida a enfrentarlo, porque hay sindicatos poderosos que queman vehículos y hacen desórdenes, y eso tiene un costo político. Señor, Sí. cambiemos de mentalidad, Sí. porque se va a gobernar para resolver los problemas, Sí. para convertirse en entes de transformación. Por eso tú piensas que la reelección es un factor incidente en este caso. Si Yo, el presidente... yo pienso que sí, yo pienso que sí. Pero volviendo a lo de Trump, incide para que no se haga lo que se tiene que hacer. Pero volviendo a Trump, Sí. Mucha gente tiene miedo Sí. en el sentido de que Trump ha dicho tantas cosas que hay un panorama incierto. Incierto, definitivamente. Pero él ha ido desdiciéndose de algunas de las que dijo, o matizándolas. Por ejemplo, el tema migratorio. Él hablaba de deportar a 3 millones de inmigrantes. De 2 a 3 millones. De 2 a 3. Sí. Luego lo matizó y dijo, no, son los que han cometido delitos. Delitos, sí. No creo que haya millones que hayan cometido delitos. Bueno, ahí hay un matiz, ahí hay un matiz. Pero si nos centráramos en ese punto y él aplicara lo que dice en materia migratoria, eso tendría un efecto sobre nosotros. Por las remesas. Posiblemente no tanto por las remesas, pero sí, nosotros tenemos también una inmigración muy grande, ilegal en este país, Sí, sí. que ha desplazado mano de obra dominicana, República Dominicana. en República Dominicana. Sí, sí, sí. Y no nos atrevemos a controlar ese proceso, Ya. no nos hemos atrevido. Y porque Pero se han hecho esfuerzos en esa dirección. Es decir, no, que hay de parte del gobierno... insuficientes. Ya. Pero si Trump aplicara una política de esa naturaleza, eso le daría, siempre tenemos la legitimidad para hacer... Más legitimidad al gobierno. Más ¿Y confianza cómo vamos para a hacer con actuar, tantos venezolanos más que con- están llegando ahora a República Dominicana, Eduardo? Porque, Yo en te voy a decir, definitiva... yo siempre he creído en la bondad de la inmigración calificada. Ujú, Siempre he creído. sí. Y aquí ha habido muchos inmigrantes que han hecho grandes aportes. Sí, claro que grandes sí. aportes. Y de la inmigración venezolana, bienvenidos sean. Y de la cubana, bienvenidos sean. Muchos cubanos también. Sí. Y de cualquier, de la haitiana, aquí hay muchísimos haitianos calificados. Muy calificados, incluso que estudian en nuestras universidades. Muchos, miles. están estudiando Bienvenidos sean. también. Bienvenidos sean. Independientemente de su raza, color, lengua, no importa. Sí. Nosotros no nos podemos dar el Pero lujo. debemos tomar políticas que califiquen esa migración, ¿verdad? Obviamente que sí, Sí, que ayuden porque eso es lo que tiene, el ¿no? país necesita, recursos humanos calificados. Bueno, muchas gracias a Eduardo García Michel, economista, por darnos sus puntos de vista. Le agradecemos muchísimo. Se Eduardo. quedaron muchos. Se quedaron puntos varios fuera. temas. Tenemos que volver, tenemos que volver. Te voy a invitar ahora, después de las Navidades, para que analicemos
particularmente las cosas que vienen en el año 2017. ¿Cómo no? Yo creo que hay un momento de cierta incertidumbre, pero también hay una apreciación en las tasas a nivel internacional. República Dominicana no va a tener tanto acceso al crédito barato. Tenemos petróleo al alza y costo financiero al alza también. Así es. Muchas gracias, Eduardo, y por Gracias supuesto muchísimas gracias a ustedes por la compañía en este diálogo.